Veréis, desde hace muchos años me ha encantado la filosofía, concretamente la filosofía hermética. La filosofía hermética en la vida cotidiana puse este título porque pienso que este tipo de enseñanza, este tipo de conocimiento, cuanto más se le conoce, cuanto más se profundiza en ello, pues resulta mucho más fácil darse cuenta que lo podemos acoplar a nuestra vida diaria. Y no solo eso, sino que nos damos también mucha cuenta de que toda forma de vida, toda forma de existencia está implicada dentro de estas leyes herméticas. Lo vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando en la exposición. Hay una máxima que voy a leeros que dice: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esto podríamos entenderlo como lo que decía antes Miguel: cuando una persona está dormida o semidormida, pues la sabiduría, los labios de la sabiduría para esa persona dormida, aunque tenga los ojos abiertos, permanecen cerrados. Solamente para el oído capaz de comprender, para la persona que ya está medianamente despierta, será posible el entendimiento de esa sabiduría trascendente, la sabiduría de las edades. En el antiguo Egipto fue donde vivieron los más importantes y grandes maestros de la gran logia de las fraternidades místicas. Egipto, yo no sé si habréis estado, pero os invito a que vayáis porque merece la pena. Apartando un poquito los miedos que nos pueda dar ir a un país de esta categoría con sus más y sus menos, pero yo cuando estuve, bueno, si trasciendes un poco la visión de los militares con sus metralletas que llevaban, pues no pasa nada. Y realmente Egipto es un lugar maravilloso por su carga de conocimiento y su carga de energía. Bien, como decía, de entre todos esos grandes maestros existió uno al que los demás proclamaron el maestro de maestros. Este hombre tan especial, tan sabio, vivió en el antiguo Egipto y fue conocido bajo el nombre de Hermes, Hermes Trimegisto, que significa 3 veces grande. Seguro que vosotros habéis oído hablar de él o habéis leído algo sobre él. Fue el padre de la sabiduría, fue el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido a lo largo del tiempo porque tened en cuenta que ha pasado muchísimos años, ¿no? Se cree que fue contemporáneo de Abraham, así que imaginaos. Tanto los egipcios, que lo convirtieron en uno de sus dioses y le llamaron Tot, como los griegos, que lo llamaron Hermes, reverenciaron su memoria como alguien fuera de lo común, alguien casi divino. Y durante cientos de años su nombre era sinónimo y fuente de sabiduría. El término hermético se utiliza para designar algo que es cerrado, que es oculto, que es secreto. Los herméticos siempre han mantenido sus enseñanzas en riguroso secreto. Probablemente habréis oído hablar de que el conocimiento trascendente se pasaba de boca a oreja, de maestro a discípulo directamente. Y en general eso se llevaba así, se llevaba a cabo de esta forma, en mucho secreto. Ellos seguían sus normas, que les indicaban que había que tener cuidado en no divulgar ciertas verdades porque no había que dar leche
a los adultos, a los hombres, sino que había que ofrecer leche a los niños y carne a los hombres. Eso está clarísimo lo que querían simbolizar. Querían simbolizar que a cada uno hay que darle lo que está preparado para escuchar. Al niño no se le puede dar carne porque evidentemente su aparato digestivo no la va a digerir y se va a poner enfermo. Entonces hay que dar esas porciones a los niños de leche, un alimento que no deja de serlo, un alimento que lo puedan digerir, que lo puedan entender y que lo puedan integrar. Y a medida que ese niño va creciendo, simbólicamente hablando, pues va comprendiendo más y su concepción de las cosas, su conciencia se expande y ya puede comer otro tipo de alimento, un alimento más condensado, más contundente. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todas las religiones, curiosamente, porque todas las religiones tienen esa parte de secreto. Y está en todos los países, pero nunca se identifica con ninguno en particular, ni con ninguna religión, ni con ningún país. La filosofía hermética, los principios herméticos que vamos a tratar ahora, son eso, principios herméticos, nada más. La filosofía hermética es la única clave maestra, la única que puede abrir las puertas a todas las demás enseñanzas ocultistas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que podemos ver la portada de un libro que muchos de vosotros seguramente tenéis o conocéis. En esta charla vamos a abordar precisamente de lo que trata este libro, los 7 principios o preceptos de las enseñanzas de Hermes, de este sabio maestro de Egipto, y que están contenidas en el Kybalión. El Kybalión fue un libro escrito por 3 personas anónimas, que ellos se autodenominaban 3 iniciados. Y es, por supuesto, una joya hermética de todos los tiempos. Es un libro para tener en la biblioteca, un libro de cabecera para consulta. Bueno, los 7 principios herméticos son, tal y como he puesto en el enunciado, principio del mentalismo, principio de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto y de generación. Vamos a ir uno por uno visualizando y explicando un poquito todos estos principios con más calma. El principio del mentalismo, ese sería el primero. El principio del mentalismo, como enunciado, tiene: el todo es mente, el universo es mental. Bueno, este principio encierra la verdad de que todo, absolutamente todo lo que existe, incluidos nosotros, es mente. Explica que el todo, Dios, la mente universal, la consciencia cósmica, como lo queramos llamar, Dios es esa sustancia, esa realidad sustancial que se oculta detrás de toda forma de vida, de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo diferentes nombres, como por ejemplo el universo, los fenómenos de la vida, la energía, la materia, etc. Y de alguna manera resume en una sola palabra el todo, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos, todo aquello que podemos ver, escuchar, oler, gustar, tocar, todo aquello sensible a nuestros sentidos es y forma parte del gran todo, de esa especie de sopa cuántica en la que estamos inmersos y de la cual formamos parte, además.
A ver, puede ser considerado como una gran mente incognoscible, infinita, eterna, y de alguna manera explica también que todos los fenómenos que suceden en el mundo y en el universo proceden de ahí. Y simplemente es una mente en continua expansión, una mente suprema que crea constantemente. Nos movemos todos en ella y no solo eso, tenemos nuestro ser, nuestra conciencia en ella. Las cosas que nos suceden y las situaciones que vivimos cotidianamente son simplemente cosas, circunstancias, experiencias. Las situaciones son correctas, son adecuadas por sí solas. No hay nada bueno ni malo, eso es un adjetivo que luego nosotros ponemos, según nuestras creencias. Pero realmente no hay nada verdad ni mentira, simplemente es lo que es y nada más. La identidad de lo que es se la damos nosotros, los seres vivos, a medida que nosotros pensamos que es más favorable o desfavorable a nuestro entendimiento. Por eso se dice que nada es verdad ni mentira, sino que es según el color del cristal con que se mira. Y así es, porque lo que para mí puede ser algo sin importancia, puede ser para otro algo grave, algo importantísimo, y al revés. De manera que lo que realmente importa de todo esto para llevarlo a nuestra vida es lo que nosotros sentimos. Realmente lo que nosotros sentimos es lo más importante de todo, es la vida en sí misma. Lo que sentimos es una manera de percibir también lo que nosotros pensamos. El sentimiento es una expresión de lo que pensamos. Lo primero que hacemos es pensar. Viene un pensamiento y luego viene un sentimiento o una emoción y después una reacción. De manera que lo que realmente importa es lo que sentimos, lo que pensamos, e incluso eso va a dar pie a lo que creamos. Somos creadores. Recordar, imagen y semejanza del Creador. Imagen y semejanza, por lo tanto, somos creadores también. En nuestro nivel, está claro, pero también creamos. Y creamos día a día, creamos nuestra vida. Con pequeños detalles estamos siempre cambiando cosas, ampliándolas, creando. Bueno, para cambiar estados anímicos, emocionales o mentales, si no nos gusta nuestra vida tal como está, nuestros pensamientos nos hacen sufrir y nos desvían muchas veces de una orientación correcta, un camino correcto, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar. Qué fácil, ¿no? No es tan fácil, claro que no. Pero lo que sí resulta fácil, relativamente fácil, es decir, ¿por qué sufro? ¿Por qué no estoy conforme ni contento con mi vida? ¿Dónde está el error? El error procede generalmente de las creencias. Si tengo todo lo que alguien pudiera desear y no soy feliz, aquí hay algo que es conveniente mirar. Y es algo que procede de la mente. Vamos a mirar nuestra mente como si fuera un baúl, el baúl de las sorpresas, abrir y ver qué nos encontramos. Esto es lo que generalmente hace el buscador o buscadora. Aquella persona que decide cambiar su vida para mejor y que no le da miedo. Entonces mira en esa caja de Pandora, ¿no? Abre y a ver qué se encuentra. Y se encontrará generalmente creencias equivocadas, creencias que probablemente
no le lleven, no le conduzcan nada más que hacia el sufrimiento o hacia el caos, hacia la inseguridad, la indecisión, los problemas. Cuando cogemos la práctica de observarnos a nosotros mismos, que es la práctica menos común entre los seres humanos, nos gusta observarlo de fuera, a otros, probablemente con el ánimo de echar una mano. Pero es que la mayor parte de la sociedad humana necesita echarse una mano ella misma. Unos más, otros menos. Pero si nos echamos una manita cada uno, pues esta sociedad va a funcionar mejor. Eso está claro. Si transformamos aspectos que no nos gustan, vamos a ser más felices. Y si somos más felices, ¿qué vamos a transmitir? Felicidad. En definitiva, sí que podemos cambiar. Y cambiar también nuestra vida cotidiana, que eso es de lo que se trata. Pero vamos paso a paso. Bueno, este es el segundo principio, el principio de correspondencia. Y dice el enunciado, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Bueno, este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Hay diferentes niveles. Este antiquísimo axioma, como es arriba, es abajo, se refiere a esto, hace alusión a esto. La comprensión, comprender este principio, da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios de la naturaleza, incluyéndonos a nosotros dentro de la naturaleza, claro está. Hay muchos planos que no conocemos. Nosotros conocemos este plano, el plano físico, este plano de tercera dimensión, ¿no? Pero hay muchos más. De esos, los que estamos aquí, yo creo que no tenemos duda. Y esos planos no los vemos, sabemos que existen, pero no los vemos. Bueno, pues hay un principio de correspondencia entre lo que vemos y vivimos, y entre lo que no vemos, pero sabemos que existe. Bueno, al igual que existe el sistema solar, con su estrella y con sus planetas giran alrededor del Sol, del astro, existen también otros sistemas semejantes. Existe a nivel atómico, a nivel subatómico, también esos sistemas que giran alrededor de un núcleo y son pequeñas partículas girando alrededor de él. Estamos hablando del átomo. Entre ambos mundos, el macro y el micro, entre el átomo y el microuniverso, podemos establecer también, entre medias de ambos mundos tan diferentes, podemos establecer una especie de jerarquía, porque hay un orden implicado dentro incluso de las sociedades, un orden dentro de las ciudades, un orden dentro de las propias relaciones de familia. Hay un núcleo en la familia, a lo mejor los papás, luego los hijos, los nietos, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de un orden que tiene que ver con el orden universal. En el universo todo gira en espiral, todo gira en círculos. Pues de alguna manera también tenemos una singular correspondencia con lo macro, con lo universal y con lo del día a día, como puede ser nuestra familia o incluso de nuestro cuerpo también, porque veréis, nosotros somos, seguro que lo habéis oído, como una especie de microuniverso. Nuestro cuerpo es como una especie de microuniverso. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo está formado por átomos y células inteligentes que además se agrupan formando órganos vitales, órganos necesarios para la vida y sistema sanguíneo, sistema nervioso, todo ese tipo de organización que tiene el cuerpo podría ser considerada también por la inteligencia que hay dentro de nosotros y además nosotros somos inconscientes de eso.
el cuerpo ya se apaña internamente, biológicamente es perfecto. Entonces tiene una correspondencia con el universo inteligente al que no tenemos acceso. Bueno, es el siguiente principio. ¿No? En el medio. El principio de vibración. Bueno, este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento. No hay nada más cierto, lo podemos ver en cualquier cosa, en nosotros mismos. Nada permanece inmóvil. Veis el tiempo, se nos escapa de las manos, todo está en movimiento. Y la ciencia ha confirmado que precisamente todo está en movimiento, es cierto, nada permanece inmóvil. Cada nuevo descubrimiento que hace la ciencia lo verifica y lo comprueba. Quiere decir que a pesar de todo, este principio hermético tan antiguo fue enunciado hace cientos y cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, también de la mente, también de la fuerza o energía y aún del mismo espíritu que nos habita. De alguna forma son el resultado de diferentes estados vibratorios: la materia, la mente, los pensamientos, las emociones, el espíritu, todo lo que forma parte de un ser humano de forma holística, completa. Está dividido, está separado por los diversos grados de vibración en la que se mueve. Vamos a ir por partes. Desde el todo, que decíamos antes que era la máxima expresión de la vida, el todo que es puro espíritu, hasta la más grosera partícula de vida material, un trocito de guijarro, un trocito de piedra. Todo tiene su vibración, todo está en vibración, hasta la piedra. Todo está vivo, tiene una cierta vida, por eso vibra, por eso se mueve. Cuanto más alta sea esta vibración, tanto más elevada es su posición en la escala. Resulta invisible a la vista, por ejemplo, el espíritu. No se ve, pero sabemos que existe. Este espíritu que se le asocia a la luz vibra de forma muy rápida. Es tan rápida que no se ve. Es invisible a los ojos, de sutil que es, porque tiene un alto grado de vibración. Sin embargo, hay formas de vida muy densas, muy contundentes, como puede ser la piedra, cuya vibración es muchísimo más débil, es muchísimo más lenta y parece que estuviera en reposo. Al parecer que está en reposo, se puede ver perfectamente. Se ve, es denso, es material. En la física moderna se considera a la luz una vibración altísima, una alta vibración. Nuestro cuerpo físico también vibra y vibra lentamente. Vibra lentamente por la materia, no vibra tan rápido como el espíritu, porque somos más densos. Entonces, mientras que el vehículo espiritual vibra rápidamente, nuestro vehículo material vibra lentamente. Pero además hay diferentes maneras también de entender este tipo de vibración. Cuando tenemos estados de ánimo elevados, vibramos alto, es cuando nos encontramos contentos, eufóricos, plenos, alegres, cuando somos positivos. Entonces, si se pudiera o pudiéramos medirlo, nuestra vibración como seres humanos sería alta, dentro de la densidad, pero alta.
Cuando vibramos al contrario, cuando vibramos bajito, nuestro estado de ánimo decae, y viceversa, cuando estamos tristones, cuando tenemos un día malo, negativo, pensamos de forma muy negativa, entonces nuestra vibración, esa vibración alta, de pronto baja más de lo habitual, más de lo ordinario, y resulta difícil sacarnos de ese estado de ánimo. Por eso cuando las personas caen en depresiones, necesitan pues todo el apoyo, toda la fuerza y toda la paciencia del mundo, porque además de la medicación que les corresponda, porque han caído un día tras de otro en esos estados anímicos de conciencia bajo. Seguro que el que lo haya pasado o el que lo haya vivido directamente se dará cuenta de esto. Entonces es un problema muy grande, y eso es porque la vibración de la energía que somos, al vibrar tan bajo, está deficiente, no es armoniosa, no es equilibrada, no puede mantener un cuerpo, una mente y un ánimo en armonía, en equilibrio, con un nivel tan bajo de vibración. Esto más o menos queda claro, ¿verdad? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues vibrar alto en la medida de lo posible, tratar de hacerlo. Ese es el cuarto principio, el principio de polaridad. El principio de polaridad dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado de vibración. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Bueno, este principio encierra la verdad de que todo es dual, aparentemente. Todo es dual, todo tiene dos polos, de momento. Dejará de tener dos polos cuando alcancemos una conciencia superior. Dejaremos de estar divididos. Pero eso sería otra charla. Todo tiene su par de opuestos, por lo tanto. Los opuestos son idénticos, tal y como dice el axioma, en realidad se diferencian por su grado, el grado de vibración. Veréis, hay una línea, hay una sola línea. En un extremo podemos imaginar al amor. El amor en su expresión más pura, más importante, más bella. Y en el otro extremo, en su opuesto, tendríamos el miedo, el temor. Es la misma línea, pero de nosotros dependerá si nos vamos hacia el amor más que hacia el miedo. Lo que resultará de ese trabajo, de esa acción, será que cuando se toque el amor y el miedo, el amor, como es una energía muchísimo más elevada y más pura, transformará el miedo. De hecho, se dice que para transformar el miedo, cualquier temor, no hay nada mejor que hacerlo a través del amor. Siempre. Este concepto lo entienden muy bien los taoístas. Los taoístas entienden que el Tao es el todo. Todo es Tao. Por supuesto, cada uno de nosotros es el Tao, porque es parte del todo. Pero el Tao, el todo, manifestarse con la carne, se manifiesta en estos niveles de conciencia con la polaridad, y no solo con la polaridad, sino incluso con el género. El día, la noche, arriba y abajo, grande, pequeño, amor, odio, amor, temor, el yin y el yang, positivo, negativo. El calor y el frío, aunque son opuestos, es muy curioso porque realmente son la misma cosa, lo podemos ver, porque, por ejemplo, ¿dónde está la diferencia?
en el termómetro. Por ejemplo, ponemos aquí un termómetro, ponemos 100 estufas, o 3 o 4, no vamos a ir a tanto, 3 o 4 estufas, y aquí nos asamos todos como pollos. Y ponemos un aparato o dos de aire acondicionado y nos congelamos. El termómetro, ¿qué es lo que hace? Marca los grados, pero en realidad se marcan en el mismo aparato, igual que en esa línea del amor y el miedo. Por lo tanto, lo único que se diferencia es el grado, lo único que le diferencia al amor, al miedo, al calor, al frío, es el grado, el día y la noche. Tiene el mismo cielo. Por el día están las estrellas que no vemos. Cuando se oculta el sol, las vemos, pero están ahí. Entonces, lo que quiero daros a entender es que no hay tanta diferencia, sino que lo único que lo diferencia es un matiz, el matiz de grado. El mismo principio se manifiesta también en nosotros. En nosotros hay un aspecto sombra y un aspecto luz. El ser humano puede ser absolutamente bueno y bondadoso y terriblemente malvado. Son 2 grados. ¿Por qué? Porque es dual. Por eso os decía que cuando el ser humano en un futuro, no sé si muy lejano o poco, va a depender del trabajo que hagamos interno cada uno, pues llegará un momento en que dejará de sentir la dualidad. Solo será bueno, no habrá maldad. Habrá trascendido el miedo que lo impulsa a ser malo. Porque es el miedo, básicamente, esa emoción tan tremenda, la que nos hace ser violentos, nos hace comportarnos de manera que a veces después lo pasamos mal por habernos comportado malamente. Bueno, para salir de un estado no deseado, que es lo que a nosotros nos interesa, hay que aplicar el principio de polaridad. Ir hacia el extremo opuesto. Si estoy en el miedo, tengo que esforzarme para ir hacia el amor. Ver las cosas desde la perspectiva del amor. El amor es el sentimiento más sublime, más puro que hay. Lo puede todo. Es verdad que dicen que el amor lo puede todo, es cierto, cuando es verdadero amor. Bien, pues vamos ahora al quinto. La ley o principio del ritmo. Dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve, como en un péndulo. La medida de su movimiento, del péndulo, hacia la derecha, va a ser la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, de un flujo y un reflujo. La oscilación del péndulo entre 2 polos, para que tengamos una idea. Y esto tiene que ver con toda la existencia. En la existencia humana se producen altos y bajos, eso está clarísimo. Idas y venidas, triunfos y derrotas. Las civilizaciones de la humanidad así lo han vivido. Imaginaos el gran imperio romano, todo lo que conquistó, todo lo que tenían, y de pronto, en un momento dado, se vino todo abajo. Bueno, es una ley. Es la ley, según el Kybalión, es la ley natural de la compensación. No puede estar todo siempre de la misma manera. Tiene que haber sus altos y sus bajos, sus idas y venidas, oscilando siempre. ¿Por qué? Porque en toda acción hay una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esta ley rige para todo, para nosotros, los humanos, también para los mundos, para los animales, para la mente, para la energía, para la materia en general. Esta ley, lo mismo se manifiesta en la creación,
como en la destrucción de los mundos. A veces hay que destruir algo, como el ave fénix, ¿no?, que se destruye a sí mismo y renace de sus propias cenizas después, ¿no? En realidad, en la vida nuestra, en nuestra vida, experimentamos también ese principio. Nosotros todos, yo creo que hemos vivido periodos en los que uno está muy alto de ánimo, todo le viene bien, las cosas surgen de maravilla, hay un entendimiento perfecto con el mundo, con la vida, con nosotros mismos. Pues luego vienen otros en que es todo lo contrario. Vienen otros en que parece que todo lo que pasa es malo. ¿No os ha pasado? Eso de decir, jolines, me pasa una cosa y me pasan otras, o incluso en casa se nos rompe la lavadora y al poco se rompe el frigorífico o se rompe alguna cosa. Es algo que, bueno, que a veces no pasa nada en mucho tiempo o pasa todo, al contrario. Incluso en este tipo de camino, ¿no?, nuestro camino interno, nuestro camino espiritual, a veces avanzamos mucho, da la sensación de que estás avanzando muchísimo y de pronto te parece como que no avanzaras, de pronto te quedas parado, como si retrocedieras. No hay retroceso, es más bien una especie de pausa, pausa durante un tiempo, no puedes estar siempre aprendiendo. Entonces a veces hay que integrar, hay que reciclar. Bueno, vamos al siguiente principio. El principio de causa y efecto. Dice el enunciado: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a esta ley. Una ley no reconocida, por otro lado. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y que toda causa tiene un efecto. Afirma que nada ocurre de forma casual. Todo ocurre por algo, ocurre conforme a la ley. La suerte, eso que a veces decimos hoy, ¿qué suerte tiene fulanita o fulanito? La suerte es una palabra vana, una palabra que no se corresponde, porque en realidad existen muchos planos, como decíamos antes, y muchos planos de causas y de efectos que dominan, los planos superiores dominan a los inferiores, pero aún así ninguno escapa a la ley, a esta ley de compensación de causa y efecto. Este principio se podría entender como la ley del karma, quizá os suene más, pero conviene matizar. Se trata de saber interpretar las leyes universales. Esta es una. Decían los judíos, en la ley del talión, decían: si a hierro matas, a hierro morirás. Y así parece ser en la mayoría de los casos. Pero como todo está en movimiento, ya lo hemos visto con la ley de la vibración, la ley del ritmo, el concepto universal de la causa y del efecto están cambiando constantemente. Y puede ser que el efecto de la causa que pasa ahora se manifieste mucho más tarde. Que no se manifieste de forma inmediata, ¿me comprendéis? Puede ser que ahora sembremos algo, tanto bien como mal, y después lo recojamos, posiblemente en otra vida, lo mismo, a lo mejor no en esta. Por eso, claro, si nos atenemos a eso, a que todo está cambiando constantemente, bueno, pues esa ley elige el momento oportuno para compensar esa causa que tiene que tener su efecto posteriormente. Si creamos causas determinadas, sufrimos o disfrutamos consecuencias determinadas. Por ejemplo, si engañamos, seremos engañados, más tarde o más temprano. Si sembramos amor, recogeremos bien amor. ¿Cuándo?
Pues eso sí que no se sabe. A eso me refería, pero recogerlo lo vamos a recoger. De alguna manera u otra, hay personas que dicen, fíjate, con lo bien que yo me he portado con fulanito y lo mal que me ha pagado. Pero quizá no se dan cuenta de que tú te has portado bien con fulanito, pero es que otra persona, otras personas, en otras situaciones diferentes, te lo están pagando el doble de bien, te lo están recompensando con creces. Eso es lo que hay que tener presente, hay que hacer ese matiz. Bueno, a esta ley se le podría denominar también la ley de la causalidad. Todo tiene una causa. No es casualidad. La casualidad implica un sinfín de posibilidades aleatorias, frutos del azar. Pero la causalidad, la causa, es fruto de uno o varios hechos concretos que guardan una coherencia con ese fenómeno causa-efecto, siempre. Vamos al séptimo principio, el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta evidentemente en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, en toda la vida, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. No solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Todos nosotros tenemos parte femenina y parte masculina, por mucho que les pese a algunos o a algunas, pero es así, es así. La parte masculina y femenina no solo están en el nivel físico, el cuerpo, sino también en el nivel psicológico, en el emocional y en el nivel espiritual. Veréis, las hormonas que tenemos, hombres y mujeres, el estrógeno y la testosterona, son básicamente las responsables de los innumerables procesos físicos y psicoemocionales que nos pasan. Cuando estamos en la tripa de nuestra mamá, en el vientre materno, la naturaleza va a decidir si nacemos niño o niña. Pero toda nuestra vida va a estar marcada por ciclos hormonales, tanto masculinos como femeninos. Esto no es una charla feminista, que conste, para que lo sepáis. Es una charla, bueno, pues para que comprendamos que el equilibrio está en ambas polaridades, en ambos géneros. Fisiológicamente, tanto los hombres como las mujeres se producen altibajos en general debido a las hormonas, porque las hormonas, independientemente de su género, sufren altibajos. Y veréis, la mujer, aunque dispone de ambas hormonas, tanto femeninas como masculinas, tiene la mayor parte, por supuesto, de estrógeno. Este estrógeno es el que convive más en el cuerpo de la mujer, biológicamente hablando. En el hombre pasa exactamente igual, tiene también estrógenos, pero en menor cantidad. La mayor parte de las hormonas en concentración son testosterona, más que de estrógeno. Y cada una de ellas, cada una de estas hormonas, confiere una serie de caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, y una serie de reacciones psicológicas y emocionales. Algunos de estos rasgos masculinos que produce la alta concentración de testosterona son la hiperactividad en el hombre y la agresividad. Pero algunas mujeres también tienen altos de esta hormona en algún momento determinado. Y algunas son muy hiperactivas
y también tienen un punto de agresividad. Pero, ya digo, la mayor parte en hombres es la testosterona, y esa hormona se caracteriza por eso, por provocar hiperactividad y agresividad. Algunos de estos rasgos propios de alta concentración en estrógenos, por ejemplo en la mujer, son la hipersensibilidad, emocional por supuesto, y la falta de agresividad. Pero ya digo, hay hombres que también son muy emocionales, son muy sensibles, tienen una hipersensibilidad. La diferencia del género se da también en el reino animal y en el reino vegetal, existiendo en estos reinos seres híbridos que tienen ambas manifestaciones, femenina y masculina, que son los hermafroditas. En la vida de los seres humanos se dan patrones sociales con género, como los que conocemos, por ejemplo. Fregar no es tarea del hombre, ya se ha quedado obsoleto porque ahora está claro, afortunadamente, que el hombre puede fregar igual que la mujer, pueden hacer ambos las mismas cosas. Y de hecho, así se enriquecen los hombres y así valen muchísimo más. Bueno, pero ya sabéis que, sobre todo en algunos países, que se ve, es causa de rechazo ver que el miembro genéricamente hablando, si está haciendo algo que no le corresponde, le marcan con una cruz. Sin embargo, la ley universal de género, que se ocupa desde el nacimiento hasta la muerte, nos dice que para que exista armonía en el ser humano, ni hombre ni mujer, ser humano, para que exista armonía, debemos que aceptar y debemos integrar estas dos fuerzas complementarias. Se complementan ambas como algo natural, como algo positivo, enriquecedor, necesario para la vida. No son antagónicos, tanto el hombre como la mujer, el género. Estoy acabando. La transmutación mental. La transmutación mental es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los metales de baja calidad, como por ejemplo el plomo, de bajo valor, en metales preciosos como el oro, la labor que hacían los antiguos alquimistas, ¿no? La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, significa cambiar de forma, de sustancia, convirtiéndola en otra totalmente diferente. De acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones de un mismo material. De manera que la transmutación mental no es otra cosa, cuando hablamos de ella, que una especie de química mental o una forma especial de psicología mística. La verdadera piedra filosofal, la que buscaban los alquimistas, la clave, es el cambio interno. Se ha hablado de los metales, pero en realidad la clave del alquimista, el verdadero alquimista, es aquel que busca el cambio interno, la transformación. Y yo pienso que si estamos aquí, escuchando esta charla y viniendo asiduamente a otras en este centro, donde se imparten estudios, donde se habla no solo de lo cotidiano, sino de lo que trasciende a lo cotidiano, es porque en realidad lo que queremos es cambiar, transformar, enriquecer nuestra vida. Si somos capaces de transmutar nuestra propia mente, que es digamos que es el centro de todo, ¿no? Hemos empezado a decir que el primer principio es el universo es mente, todo es mental. Nosotros también, como parte de ese todo. Para transmutar, para cambiar nuestra propia mente, tenemos
de alguna forma que alterar nuestra visión ordinaria, nuestra visión del mundo externo, ¿no? Si reaccionamos de forma distinta a los estímulos externos, nuestra relación con la vida también va a cambiar, lógicamente. Si hacemos cambios, si miramos con otros ojos, con otra óptica, con otro cristal, ¿no?, más claro, pues probablemente lo que estamos haciendo es cambiar progresivamente. Si nuestros semejantes perciben el cambio en nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, de forma consciente o inconscientemente, ellos también se van a acercar a ese cambio por sí mismos. Ellos van a cambiar también, porque vamos a ser un reflejo, vamos a hacer... ¿Veis? Dicen que tengo razón. Hasta el cielo lo sabe. Bueno, una bromita, ¿vale? Que os veo muy serios. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué habremos de invertir la polaridad de nuestras reacciones y generar causas distintas? Pues debemos aceptar esos cambios vitales que hagamos, esos ritmos particulares de la vida y de nuestro entorno, para poder ser lo que queremos ser, libres y felices. Eso cuesta, pero no es imposible. De manera que, ¿por qué lo podemos hacer? Pues porque tenemos el poder. Nuestro poder, en general el ser humano, suele dar el poder a otros que creemos, una creencia falsa, que creemos más capaces que nosotros mismos. Pero a ver, si vosotros confiáis en alguien mucho, mucho, y le dais todo el poder para que guíe vuestra vida, para que os aconseje, para que os diga, lo hacéis porque no tenéis suficiente confianza en vosotros mismos. Si no, no lo haríais, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a deciros hoy aquí es que el poder está en nosotros, y que el poder que tiene esa persona a la que tanto admiras es el mismo que tienes tú. ¿Por qué? Porque hemos dicho que formamos parte de un todo, el primer principio lo ha dicho, y que ese todo del que formamos parte somos nosotros también. Esa persona que admiras, que es mejor que tú, entre comillas, y tú misma. No hay diferencia. Está ese distinto grado de vibración del que decíamos antes. ¿Sabéis qué nos hace distintos en un momento determinado? La falsa creencia de que no puedo con esto, yo no soy capaz. Porque el grado vibratorio de una persona, como energía que somos, porque es lo que somos, baja. Y al bajar, uno ya no es tan creador como otro que está pletórico en su grado de energía, de potencialidad. Por eso hay que ir a la potencialidad. Tenemos que ir, y nosotros mismos lo vamos a hacer con propósito. Si la vida es como es, ¿por qué me la voy a tomar a mal? Voy a tomármela bien, voy a ser alegre, voy a ser abierto, voy a ser confiado dentro de un orden, no voy a ser tonto ni tonta, pero voy a ser confiado, voy a abrirme a la vida. Está comprobadísimo que cuando una persona se abre a la vida le responde. Y también le responde de una manera parecida. Esa correspondencia de la que también hemos hablado. Así que hemos llegado a un momento en el que tengo que contaros un cuento para que veáis más o menos lo que quiero decir. Hay que desterrar para siempre esa frase que en el fondo encierra miedo pero mucha comodidad. Es que yo soy así. Es que yo no puedo. Y para eso vengo a contaros una historia. Había un maestro sufí que dijo acerca de sí mismo: de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. Y a medida que fui haciéndome adulto, caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma.
Entonces transformé mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entren en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso ya me voy a dar por satisfecho. Y ahora que soy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración ahora es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. A mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, dice el sufí, no habría malgastado mi vida. Simplemente hubiera transformado mi vida, me hubiera cambiado a mí mismo. Sin embargo, todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Que no me cabe la menor duda que ese sentimiento de cambiar a la humanidad es porque son buenas personas, porque tienen buenos propósitos, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo, y de verdad que es muy necesario hacerlo, porque si queremos que el mundo cambie, uno tiene que empezar a cambiar. Por sí, limpia tu casa antes de limpiar la de los demás. Y si luego, como en general el ser humano se mueve mucho por cómo ve a otros que se comporta, como ve a otros que viste, como ve a otros que actúan, pues estaremos de alguna manera transmitiendo esas bondades que vamos haciendo nuestras. Voy a terminar con otro. Es que a mí me gustan mucho los cuentos. ¿Os gustan a vosotros? Sí. Si no os gustan, me da igual, porque lo tengo aquí preparado. Bueno, yo creo que todos tenemos un punto de niños, de niñas, y nos gustan las historias. Y más cuando son historias que podemos llevar hacia nosotros, podemos reflexionar y decir, oye, pues este cuento tiene su moraleja, como tienen todos, hasta los más infantiles tienen su moraleja, pero estos marcadamente la tienen, ¿no? Os voy a contar una fábula de una rana, pero antes quería comentaros sobre los cambios de los que estamos hablando. Los cambios lentos, esos cambios que apenas son imperceptibles, acaban convirtiéndose en parte de nuestra realidad y apenas nos damos cuenta de esos cambios. Pero a la larga, esos cambios pueden resultar fatales. Son esos cambios que no te das cuenta, Los cambios contundentes, aquellos que nos damos cuenta, son los que producen resultados, efectos. Aunque nos equivoquemos, siempre podemos rectificar. Hay una resignación perezosa en el ser humano que podríamos llamar un sentimiento de paz barata, ¿no? Que en realidad acaba saliéndonos muy cara. Y veréis, esta falsa calma que sentimos cuando no queremos enfrentarnos a la realidad, a una realidad disfuncional, a una realidad desagradable, es porque supondría quizá replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, una relación, ¿cuánto cuesta eso? Después de unos años, plantearse un cambio en una relación. Bueno, pues lo vamos a dejar estar. Un trabajo, sucede lo mismo. Una actividad que no me gusta, que me va matando lentamente, pero bueno, me está sirviendo para darme un jornal al mes, etc. Evitar hacer el menor esfuerzo para no cambiar nada, pues nos lleva a una especie de muerte lenta. Pero claro, hay que ser un valiente para decidirse, tomar riendas en el asunto y cambiar las cosas. Se dice que la adaptación progresiva puede llevarnos a una muerte lenta. Puede ser física o puede ser psíquica, sin darnos ni cuenta. Hay personas que han ido perdiendo la alegría de vivir de forma imperceptible
a base de resignación. Bueno, pues me resigno. Y sin embargo no son conscientes de eso. Y se mueren lentamente, como velas. Según la teoría de la adaptación, si te encuentras en un entorno tóxico, en un entorno hostil, acabas aceptándolo. Y no solo eso, sino asumiéndolo como algo normal. Y ahora os cuento la fábula de la rana. Y con esto termino para no cansaros más. Imaginad una cazuela llena de agua. ¿Imagináis? Bueno, en el interior nada tranquilamente una rana. La cazuela se está calentando a fuego lento. Al cabo de un rato, el agua está tibia. ¿Y qué pasa? Pues a la rana le parece esto muy agradable y sigue nadando. La temperatura empieza a subir. Ahora el agua está caliente. Un poco más de lo que suele gustarle a la rana. Pero ella no se inquieta. Y además, el calor siempre le produce algo de soñolencia. Empieza aquí a medio a dormirse. Ahora el agua está caliente de verdad. A la rana le empieza a parecer desagradable. Lo malo es que se encuentra sin fuerzas. Así que se limita a aguantar, a resignarse y a no hacer nada. Así, la temperatura del agua sigue subiendo poco a poco, muy poco a poco, nunca de manera acelerada. Pero llega un momento en que la rana está hervida y muere sin haber realizado el menor esfuerzo por salir de la cazuela. No se ha dado cuenta y se ha muerto. Se ha muerto cocida. A ver, llevados a nosotros mismos. Si a la rana la hubiéramos sumergido de golpe en la cazuela de agua a 50 grados, ¿qué hubiera hecho la rana? De un salto se va, sale. Se habría salvado. Como la rana se va durmiendo poco a poco, en ese agua calentita, agradable al principio, finalmente queda escaldada. Cuando nos demos cuenta, en ese agua calentita, vamos a llegar a quedar escaldados en algunos aspectos de nuestra vida. Y puede ser que ya sea demasiado tarde, o el tren que queríamos tomar ya se ha ido. De eso trata la fábula de la rana que no se dio cuenta de que estaba cociéndose. Pues... ¡ay! ¡Uy, qué pena! Y yo que tenía una cosa... Esperad que os lo pongo, ¿eh? Porque yo lo he preparado, ¿eh? Yo he traído una cosa para repartir con todos vosotros. Para mí es tan importante este conocimiento que he hecho unas fotocopias de axiomas herméticos, ¿vale? Entonces los tenéis, los leéis, reflexionáis y los guardáis si no tenéis el libro del Kybalión, que os lo aconsejo desde ahora mismo. Yo he hecho 100, digo, bueno, que sobre. De nada, gracias. Yo escaldada no estoy, pero sudorosa. Hace un calor. El Kybalión. Sí, pero ahí lo tenéis, ¿eh? Penso que la vida es conciencia siempre. Dime. Pienso que la vida es siempre conciencia. Claro, por supuesto. La vida sí, pero tú tienes que captar esa conciencia. Sí, siempre. Vale. Porque hay una física cuántica. Exacto. Que está Todo tiene que ver. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo que queráis saber? Si yo puedo contestar.
El estudio de física cuántica está adelantado en relación a filosofía bíblica, pero yo estudio algunas cosas que me gustan. Mira, todo estudio, tanto hermético como de sabiduría antigua, tiene todo una relación. Muy grande. Claro, todo tiene relación. En el fondo se basa en el conocimiento, en el autoconocimiento de las personas. Y Aristóteles decía que solamente hablando para pasar los conocimientos se llamaba peripatetismo aristotélico. Es verdad, porque la psicanálisis, por ejemplo, Lacan también utiliza esto. No hay escritos de Lacan por él mismo. Claro, entonces, bueno, remota. Es lo que te decía antes, que ha habido maestros en la antigüedad que hablaban y de lo que hablaban se transmitía a través de oído, de boca a oído, y no había nada escrito. Afortunadamente ahora, bueno, quizá no tengamos esos grandes maestros de sabiduría, pero realmente ahora sí que hay maestros y que escriben y que tienen unos libros importantísimos, ¿no? Por ejemplo, a mí Krishnamurti me gusta mucho, por ejemplo. Me gusta el maestro Eckhart Tolle, también es muy interesante. Eckhart Tolle, Krishnamurti, hay libros que podemos encontrar, pues, sabiduría y filosofía. Así que, bueno, ha sido un placer estar con vosotros y vosotras y bueno, pues muchas gracias por escucharme con tanta atención. Yo he leído el Kybalión, lo he abierto, he leído cosas. Sí, hay que leerlo más veces. Me lío. Claro, porque todo este tipo de lecturas son muy profundas, entonces hay que analizarlas. No se pueden leer de seguido. Hay que tomar una página, leerla, reflexionarla, volverla a leer. Y como yo siempre digo, veréis, cuando algo no entendemos, como nosotros estamos en proceso de expansión mental, de expansión de la conciencia, pues lo que hacemos es que guardamos aquello que no entendamos y esperamos tranquilamente, porque al cabo del tiempo, a lo mejor un mes, un año, un par de años, lo mismo lo comprendes perfectamente, porque la mente se va ampliando y al ampliarse va recibiendo todos esos conceptos que te han pasado desapercibidos. Sí, por ejemplo, hay principios que yo confundo, por ejemplo, polaridad con impotencia. Tú dirás, no, son distintos. Sí. Pero es como fácil de caer en el... Es que, no, ¿sabes qué pasa? Que eso se concatenan, es algo como una cadena, que uno va unido al otro, se corresponden uno con otro, es por eso. Se complementan. Se complementan todos. Sí. Por eso el error... Pero en realidad todo, digamos que todo el misterio de la vida se encuentra en el Kybalión. Están las explicaciones, lo que pasa es que luego hay que matizarlas, que hay muchísimo matiz, claro, pero eso poco a poco. Es el libro más denso que ha leído mismo. Es muy denso, sí, hay libros muy densos. Y más interesante. Claro, por eso yo quería transmitir esa filosofía, dentro de que, bueno, hay una hora de charla, una hora y algo, quería transmitirla llevada hacia nuestra propia vida. Algo que podamos nosotros percibir y que percibamos en el resto de la naturaleza, en el resto de la vida vegetal, en la vida animal, en el universo, en nosotros mismos, y que todo forma parte del mismo orden. Todo es la misma vida en diferente grado de expresión. Es cierto, por ejemplo, como ha mencionado a Toll, El poder de la hora, es un libro que yo ya he leído 4 veces. Es muy bueno y muy sencillo. Y muy sencillo, pero telita. Sí, tela marinera, claro, es profundo. Y me doy cuenta que al principio, interrogantes. Claro. Pasan 2 años y dices, venga, voy a leerte otra vez. ¿Ves? Y ya lo entiendes más. Y parece que vas avanzando un poquito más. Se va haciendo la luz. Entonces creo que el Kybalión entra dentro de ese número de libros pequeñitos que son resonantes. Esto está más condensado, y fíjate los años que tiene,
claro, estos maestros hablaban para sus iniciados y no eran cualquier cosa, eran mentes muy preclaras, ¿no? Y que pensaban mucho y que se dedicaban la vida pues, a pensar, ¿no? Pero bueno, ha llegado a nuestros días y ahora mismo podemos decir que en la sociedad en la que vivimos, que hay tantos avances tecnológicos, que la ciencia está tan avanzada y sabemos tantísimo, estudiamos tanto, pues esto se tendría que entender mejor. Pero hay ciertas verdades trascendentes que no las entiende todo el mundo. Uno puede ser muy docto en cualquier asignatura o tener 2 carreras y desde luego es una persona inteligente y cualificada, pero a lo mejor le falta un poquito de inspiración o un poquito de sensibilidad interna, ¿sabes? Que todavía no ha despertado a todo lo que tiene que despertar, que no solo el intelecto, que también es la espiritualidad de uno. ¿De la vibración? Claro, al todo. Muy bien. Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias. pues gracias a vosotros. Gracias a vosotros.